Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados y mis estimadas? Antes que nada les mando, pues ahora sí que saludos, un fuerte abrazo. Espero que se encuentren muy bien. Pues el día de hoy vamos a continuar con nuestra clase. Vamos a abordar la parte 2 de esta clase que hemos titulado Introducción al estudio de la obra de arte. Una pausa nada más para señalar ahí la portada de nuestro video. ¿Qué les parecen estas referencias a esta obra de arte, verdad? A la película de Barbie Rapunzel. No sé si alguien lo habrá notado, pero bueno, volvemos al tema. El día de hoy entonces continuamos con la segunda parte de esta clase, Introducción al estudio de la obra de arte. Bueno, vamos a comenzar. ¿Para qué se necesita entonces para ser capaz de leer el arte, interpretarlo, comprenderlo a su cabalidad? Bueno, habría que comenzar señalando que algo que para muchos de ustedes a lo mejor es ya bastante obvio a estas alturas, y es la idea de que ver, es decir, el simple hecho de pararte frente a una estatua muy reconocida o a una pintura clásica o de las más reconocidas también o a una arquitectura del medievo, pues no es suficiente para ser capaces de entender todo lo que es la maravilla, la belleza o la riqueza simbólica y técnica de lo que está frente a nuestros ojos. Es decir, para comprender las obras de arte no basta con solo ver, ¿sí? O sea, el verbo ver se queda insuficiente porque lo que necesitamos es más bien aprender a mirar. Podríamos empezar señalando o proponiendo la idea entonces de que no es lo mismo ver que mirar en este caso, cuando hablamos de apreciar las obras de arte. Ver sería simplemente pararnos, por ejemplo, frente a una estatua, perdón, tan bella como lo es la Piedad de Miguel Ángel, la que tienen ustedes ahí en la diapositiva. O sea, yo me podría parar y verla con mis ojos y decir, ah, qué bonita, o no me gusta, y ya, eso sería nada más ver. Pero mirar, para poder mirar hay que aprender a hacerlo, porque el verbo mirar en este caso implica tener los conocimientos suficientes para ver más allá de lo aparente, ¿sí? Entonces vamos aprendiendo a distinguir entre estos dos verbos, el simple ver, que es ver con los ojos, nada más ver, ah, ¿qué hay enfrente de ti? Pues hay una mujer sosteniendo ahí a un hombre. Y ya, eso sería ver, ¿no? Pero mirar sería mirar con detenimiento, observar detenidamente y ver todo lo que hay detrás de esta obra, el significado, el contexto, la técnica, las formas, etcétera, ¿sí? Entonces yo diría que mirar sería como enfocarse e interpretar ya una obra de arte. No así el verbo ver, que sería nada más ver con los ojos así a simple vista. Entonces, porque a ver, si para, o sea, es muy fácil, nuevamente, ya no hablemos solamente de la escultura. Bien podríamos nosotros, por ejemplo, pararnos frente a obras arquitectónicas muy conocidas y bellas. Por ejemplo, aquí a la izquierda de esta diapositiva, pues tenemos la famosa Catedral de Notre Dame que está en Francia. O seguramente ustedes, a lo mejor algunos de ustedes ya han visitado la famosa pirámide de Chichen Itza, que está ahí a la derecha. Entonces, a ver, nuevamente hacemos la distinción entre ver y mirar. Podríamos pararnos frente a estas dos obras arquitectónicas y decir, pues, ¿qué ves? Ah, pues estoy viendo una catedral. Y alguien más diría, y a la derecha, pues estamos viendo una pirámide. Eso es mirar, eso es, perdón, ver. Pero ver es insuficiente cuando lo que queremos es aprender a mirar con ojo artístico, es decir, aprender a distinguir el mensaje que hay detrás, ya sea de una obra arquitectónica, pictórica o escultórica. Tratar de entender qué es lo que el autor trata de comunicar, cuáles son los significados o el mensaje que estas obras nos están tratando de compartir, la riqueza, cuáles son las técnicas que se usaron para construirlos, etcétera, etcétera. Entonces, mirar requiere formación. Eso es a lo que quiero llegar. Aprender a mirar las obras de arte requiere tiempo, esfuerzo y conocimientos. No lo mismo que ver. Ver todo lo podemos hacer. Nada más se necesita abrir los ojos y ver. Pero mirar las obras de arte requiere formación, requiere capacitación, ¿sí? Educación en ese sentido. A ver, pongamos otro ejemplo. Pregunta, a ver,
vamos a hacer una pregunta para hacer la dinámica. Voy a hacer la pregunta. ¿Alguien sabe cómo se llama esta obra de arte? No lo voy a decir para ver si están poniendo atención a la clase, para comprobar, digamos, que están viendo los videos. A ver, déjenme aquí en los comentarios si alguien ubica quién es el autor de esta obra de arte muy famosa y cómo se llama esta obra. Bueno, ahí cerramos el paréntesis, ¿verdad? Pero vamos a poner este ejemplo nuevamente. Si ustedes se pararan frente a esta obra de arte en el museo donde está ubicada, pues ver implica nada más ponerme y decir, ah, pues ahí está, ¿no? Un barquito en un laguito, hay un sol de fondo y ya. Pero mirar implicaría que ustedes tendrían que conocer quién fue el autor, cuál fue el mensaje que quiso dar, a cuál a lo mejor escuela o corriente o estilo artístico pertenece esta pintura, cuál es el mensaje que quiere dar, cuál fue la técnica que usó. ¿Sí me explico? Si vamos entendiendo entonces cuál es la diferencia entre ver y mirar. Entonces, lo que en este curso a nosotros nos interesa es aprender a mirar, en el sentido de aprender a interpretar, a escuchar lo que cada manifestación artística que está frente a nuestros ojos nos quiere decir. Entonces, insisto para que se nos quede bien grabado, mirar el arte, mirarlo, es más que contemplarlo y verlo con nuestros ojos, es interpretarlo, ponerle atención, suma atención, ver hasta los detallitos. Entonces, mirar es más que contemplar y más que decir si una obra nos gusta o nos parece bonita o no. O sea, mirar no tiene que ver, no se limita a decir, ay, me gustó esta, pues sí está bonita la pintura, o sí está bonita esta estatua, o no me gustó. No, ese es un criterio muy subjetivo. Para aprender a mirar el arte se requiere, lo vuelvo a repetir, formación, educación, esfuerzo. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Entonces, mirar el arte de manera educada, mirarlo, es más que contemplarlo y decir si es bello o si nos parece horrible. En ese sentido, mirar el arte, aprender a interpretarlo, requiere que ejercitemos nuestra vista, que nos eduquemos, que conozcamos, como lo vamos a hacer en este curso pues de un semestre muy breve. Pero yo espero que aprendamos entonces a ir ejercitando nuestros ojos, a ejercitar nuestra vista, a formarnos con los conocimientos suficientes como para poder apreciar toda la riqueza, la belleza de las obras de artes que están en nuestra comunidad o en museos o que circulan por internet en estos días, ¿verdad? Entonces, el propósito de este curso, yo como docente les voy a ayudar, yo voy a ser un facilitador u orientador que les va a ayudar a ejercitar. Yo me imagino, sí, como que muy a menudo, o sea, eso de ejercitarse los músculos, pues toda la gente habla mucho de ir al gym y de hacer pues ejercicios como sentadillas y lagartijas, pero me imagino que nunca se habían imaginado que aquí también íbamos a ejercitar el ojo, ¿verdad? Suena raro, pero es verdad. Aquí vamos a ejercitar el ojo porque se requiere ejercitarlo, lo repito, para poder captar toda la belleza, para ser dignos receptores de las obras de artes más famosas de la historia o incluso las obras de arte que producen los artistas locales, ¿no? Porque también tenemos artistas locales en estos tiempos. Entonces, ese es el objetivo. Vamos a empezar el día de hoy, o con este curso se pretende que empecemos a ejercitar nuestros ojos para ser dignos receptores de las obras de arte. ¿Y por qué se requiere formación en el arte? ¿A poco pensaban que era tan fácil? Yo antes pensaba que así era, ¿no? Ah, pues nomás me paro frente a ese cuadro que está en el Secud y hago una pose como dicen ustedes, aesthetic, ¿no? Y hago así como una cara de misterio y me pongo la mano sobre la barbilla y me rasco mientras digo, oh, qué hermosa obra de arte. No es eso. Realmente, aunque muchos a lo mejor ni lo sabían, sí se requiere formarnos para ser capaces de entender, comprender y disfrutar del arte. Entonces, sucede algo muy parecido a lo que sucede, por ejemplo, con los idiomas extranjeros, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos mexicanos y mexicanas y hablamos español, ¿verdad? Y la mayoría de nosotros
Quizá hay algunas excepciones en alguno de este grupo, pero la mayoría, por ejemplo, no hablamos chino, ¿no? Lo que es el chino mandarino, el Hanyu, ¿verdad? A ver, entonces, si yo les pregunto, a ver, díganme qué es lo que está ahí, qué dice este mensaje. Vean la diapositiva. ¿Qué es lo que alguien puede leerme esto, interpretarlo? La mayoría no van a saber, ¿verdad? Se las puse difícil. La mayoría no sabe chino. ¿Qué se requiere entonces para que alguien pueda leer y entender lo que está escrito ahí en la presentación, en la diapositiva actual? Pues se requiere una educación, una formación, haber sido enseñado para interpretar estos signos, estos garabatos que ahorita a la mayoría les parece desconocido. Chance y a lo mejor hay alguien que sí sabe leer chino, no lo dudo, porque casi siempre ahí en la Lázaro, afortunadamente contamos con alumnos y alumnas que tienen ascendencia china. Entonces, por ejemplo, yo les voy a ayudar un poquito. Si no mal recuerdo, lo que aquí dice, estos caracteres nos están diciendo ni hao, hao chiu pu qian. Y esto, ni hao, hao chiu pu qian. ¿Qué quiere decir en español? Yo se los traduzco. Quiere decir, hola, hace mucho que no te veía, por así decirlo. Bueno, en mi caso, ¿cómo les quedó el ojo? Bueno, sí sé un poquito de chino, pero la verdad es que sé muy poco. Me falta mucho por aprender, pero es un ejemplo. Para que yo fuese capaz de traducirles o de leerles incluso este mensaje, tuve que ir a clases de chino en la universidad un poquito. Entonces, es lo mismo, ¿se dan cuenta? O sea, alguien que no conoce el chino se puede parar y ver, claro, todos podemos ver estos garabatos, pero no entendemos el significado de estos palitos, de estos dibujitos, garabatos. Entonces, alguien que no habla chino va a ver esto y va a decir como el famoso meme que ustedes usan en sus videos de TikTok, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Exactamente, se quedan con cara de confusión. La mayoría de ustedes no entendieron qué es lo que decían estos caracteres chinos. Entonces, podemos darnos cuenta de que lo mismo pasa con las obras de arte, pinturas, esculturas, obras arquitectónicas. Hay quienes incluso consideran que entre las artes plásticas estarían el cine, la fotografía, etcétera. Entonces, muchos de nosotros nos paramos, por ejemplo, cuando vamos a una galería de arte y nos paramos y vemos, pero esas obras, por ejemplo, esas pinturas que están en las galerías, se nos parecen o se nos asemejan a los caracteres chinos. No los entendemos porque no hemos recibido la formación para interpretarlos. Lo mismo sucede con las obras de arte hoy en día. Nos puede llegar a pasar eso, porque nos damos cuenta que las obras de arte están formadas por imágenes, por signos que necesitan ser interpretados, pero para poder interpretar estos signos se requiere cierta formación. O sea, volvamos a la distinción entre los verbos ver y mirar. Ya dijimos, pues claro, ver es solo abrir los ojos, ponernos frente a una obra de arte y decir, bueno, yo solo sé que aquí frente a mí hay una obra de arte. Pero mirar implica ver más allá de la punta del iceberg. Ver, por ejemplo, los detalles de los colores, de las formas, las luces, los símbolos, los materiales empleados, las técnicas o las relaciones entre los elementos que conforman una obra artística, ¿sí? Entonces, mirar implica ir más allá de lo aparente, ver más allá de la punta del iceberg. Mirar es ver todos los detalles de cada obra y saber interpretarlos. Ser capaces de apreciar su belleza, su riqueza, su significado. Y bueno, existen, diríamos, como 3 pasos indispensables para que ustedes aprendan a leer una obra de arte. Ahí como dice en este meme. Primer paso, a ver, dice que debemos saber interpretar el lenguaje de la imagen misma que está frente a nuestros ojos. En pocas palabras, lo primero que necesitamos para leer cualquier obra de arte es captar el mensaje de la misma obra, entender la motivación del autor, qué lo llevó a producir esa obra. Es decir, descifrar el mensaje particular de la obra que estamos viendo, que estamos, bueno, observando o mirando. El segundo paso es, debemos tener ciertos conocimientos sobre la morfología, es decir, sobre la forma o la estructura particular en la que se construye el lenguaje de cada expresión artística, porque es obvio que no podemos juzgar, interpretar o valorar
de la misma forma una obra arquitectónica que una pintura o una escultura o una fotografía, ¿verdad? Cada expresión artística tiene su propia forma de construir su lenguaje y debemos de estar familiarizados, cuando menos de manera básica, con las expresiones de cada una de estas manifestaciones artísticas, de sus detalles, de sus técnicas, de sus estilos, etcétera, etcétera. Y finalmente, y esto ya lo mencionamos la clase pasada, para leer las obras de arte se requiere siempre o procurar conocer el contexto histórico en el que se produjo cada obra, porque toda obra siempre se va a construir dentro de un tiempo determinado de la historia, va a venir de un momento y de un espacio muy determinados, y además en cada tiempo, a lo largo de la historia, cada obra, digamos que cada tiempo ha tenido limitaciones sobre el tipo de manifestaciones artísticas que es posible construir, ya sea por la cultura o por las condiciones económicas, sociales que le tocó o culturales que le tocó vivir al autor. Pues esos son factores que delimitan el tipo de expresión artística a la que puede recurrir el autor, ¿no? Entonces, estos tres elementos son los que vamos a necesitar para ser capaces de leer, en el sentido de mirar, de comprender cualquier obra de arte. Y ojo, porque todas las obras de arte, sin excepción, están compuestas de signos, es decir, de códigos universales que pueden ser interpretados, que comunican algo, que significan algo, ¿sí? Entonces, un signo, por ejemplo, aquí les pongo ejemplos de signos religiosos. O sea, a primera vista, por ejemplo, el primer signo que tenemos, la cruz, ¿no? Vemos una cruz, ¿y qué es una cruz? Pues a primera vista nada más son dos palitos, uno vertical y otro horizontal. Eso sería el signo, pero diríamos que el signo tiene un significante, que es la palabra que se pronuncia como cruz, y un significado, que es la cruz, en este caso religiosa, donde fue crucificado Jesús. También tenemos otro tipo de signos, por ejemplo, los usamos día a día los signos, si se dan cuenta. Estas flechitas, ese semáforo, la palabra stop, el números, que usamos día a día esos signos para comunicar mensajes que nos sirven ¿para qué? Pues para evitar que choquemos, para evitar que suframos algún accidente o provoquemos un accidente a la hora de manejar o conducir, ¿no? O que nos llevemos de paso a un peatón. Esos son signos de tránsito, que significan algo, solo son imágenes, pero todo signo tiene un significante, es decir, una palabra a la que hace referencia y a su vez tiene un significado, una idea a la cual se refiere. O a ver, no solamente con signos de religiosos o signos de tránsito, también, por ejemplo, los lenguajes de señas, ¿no? Que usan la gente que es sorda. Por ejemplo, aquí tenemos el lenguaje de señas mexicano, ¿no? No sé si ustedes sepan un poquito de esto, es maravilloso. Yo les recomiendo, era un paréntesis, que cuando menos se aprendan el abecedario. Es algo increíble, de verdad, como cuando toma uno clases de señas, en este caso lenguaje de señas mexicanas, aprendes que también o sea, es increíble cómo a través de las manos puedes transmitir ideas. Y no solo a través de las manos, también la gente sorda usa mucho sus expresiones faciales. Es algo muy, muy padre, la verdad. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, a ver, ¿qué dice ahí? Pues la mayoría va a ver ahí, ven ahí los signos, pero no los entienden. Ven ahí, a lo mejor a alguien se le ocurre que la primera señal es como una L. Exactamente. Pero ¿qué hay de las otras? La mayoría creo que no lo va a entender. Pero se dan cuenta, estos son signos ya sea gestuales o con las manos que tienen también un significante y un significado. Les traduzco, ahí lo que está diciendo es LSM, ¿sí? Lenguaje de señas mexicano. Entonces, pero se dan cuenta, son signos que necesitan ser traducidos, interpretados, pero se requiere cierta formación para hacerlo. En ese sentido, vuelvo a mi punto inicial. Todas las obras de arte entonces están compuestas por signos. Signos, imágenes que tienen un significante. Es decir, el significante es la palabra a la que hace referencia, la palabra que pronunciamos audiblemente, como ya la imagen anterior que yo les puse, ¿no? La del lenguaje de señas. LSM. Esas imágenes que vimos del lenguaje de señas mexicano, esos eran los signos. El significante sería la L
la S y la M, ¿se dan cuenta? Y ya el significado sería lenguaje de señas mexicano. Es lo mismo, de hecho nosotros ya, yéndome un poquito a profundidad, esto se usa mucho en literatura, seguramente ya les habrán enseñado esto, que por ejemplo, aquí que vemos a la izquierda, pues vemos la imagen de un rosal, ¿no? De una rosa. Ese sería el signo. O no, perdón, esa sería la imagen en este caso. Tenemos la imagen de una rosa. ¿Cuál es el significante? Pues es la palabra que usamos para referirnos a esta imagen, que sería rosa. Pero el significado, pues es el significado. ¿Qué es la rosa? Pues es una flor del rosal, notable por su belleza y su color. Y en el caso de las palabras, en el lenguaje, en el español, pues los signos serían las letras de las que están compuestas las palabras, la R, la O, la S y la A, que tienen un sonido cuando ya se conjuntan y un significado cuando ya buscamos pues su interpretación. Entonces, para no desvariar, ya no irnos demasiado o no desviarnos del tema, podemos ver a lo largo de la historia, y de hecho lo vamos a analizar a lo largo de este curso, nos vamos a dar cuenta que a lo largo de la historia pues han existido muchas corrientes o estilos artísticos que se caracterizan por ciertos elementos, ¿no? ¿Y qué es un estilo? Aquí un concepto clave, por favor, ahí anótenlo porque esto es muy importante. Los estilos, cuando hablamos de arte, pues son tendencias o expresiones artísticas con características distintivas. Estilos son, lo repito, tendencias o expresiones artísticas con características distintivas, muy particulares. Y como su nombre lo indica, los estilos o las tendencias artísticas pues suelen darse sobre periodos determinados de tiempo y suelen manifestarse en ciertos espacios geográficos a lo largo de la historia. Y estos estilos o tendencias artísticas que han existido a lo largo de la historia nos permiten o nos facilitan la sistematización de las obras de arte y nos permiten también dividir la historia del arte en periodos, ¿no? Ojo aquí, porque tampoco podemos ir al extremo. La realidad es que sí nos sirve mucho para sistematizar, identificar ciertos estilos artísticos, pero ya en la realidad, la verdad es que a veces, o sea, a veces sí es difícil o es complicado decir, ay, esta obra de arte es totalmente impresionista o pertenece al dadaísmo, ¿sí? O, no sé, esta obra de arte, de aquí para acá, estas obras de arte pertenecen al impresionismo, a estas al expresionismo, al posimpresionismo, dadaísmo, etcétera, etcétera, ¿sí? A veces es difícil trazar la frontera entre un estilo y otro. Es decir, como decir, ay, estas obras de arte son totalmente de esta tendencia. No, no. A veces las fronteras son muy difusas, algo difíciles, pero son necesarias, ¿sí? Entonces nada más les pido esto, sí, los estilos artísticos que vamos a ir analizando a lo largo de la historia del arte son necesarios, pero recordemos siempre que pueden llegar a ser flexibles, no son tan tajantes. A veces es complicadillo ubicar una obra de arte dentro de una corriente o de otra. Pero bueno, necesitamos de todos modos identificar esos estilos pues para facilitar la comprensión de la historia del arte. A ver, por ejemplo, habría que comenzar diciendo que obviamente hay obras de arte, por ejemplo, hay pinturas que no requieren tanta formación, por así decirlo, o no requieren un gran esfuerzo para interpretar lo que estamos viendo, contemplando, en lo que está a nuestros ojos. Por ejemplo, hay corrientes artísticas o estilos artísticos, pictóricos en este caso, que son muy sencillos de entender. Por ejemplo, el arte del siglo XVI, el arte de la época del Renacimiento, o incluso alguno de la Edad Media, pero del Renacimiento sobre todo, pues es un arte muy representativo, ¿sí? O sea, es un arte mucho más simple. Por ejemplo, aquí vemos esta pintura que es de la época del Renacimiento, una pintura muy conocida de este pintor que se llamaba Cantemezis, que fue pintada en 1514 y se titula El cambista y su mujer. Y es muy fácil realmente apreciarla. En este caso no está tan complicada porque
vemos que como muchas pinturas del Renacimiento, pues solo buscaban representar cosas de la vida real, personas, objetos, o sea, no hay muchos elementos simbólicos, o sea, no, o sea, veamos, por ejemplo, qué es lo que hay, ahora sí que como dice el título, ¿qué es lo que vemos? A un señor que se dedica a las monedas a monedas al cambio, un comerciante, un mercader, pues, y su mujer. Y de hecho, ahí podemos ver que la mujer como que ahí tiene ahí en sus manos, tenía frente a ella un libro de oración y está viendo, en lugar de estar leyendo el libro de oraciones, está poniéndole atención al dinerito, al money, ¿no? Entonces la idea del autor es como, está como retratando a la burguesía, a los mercaderes, y como que juega con la idea de la avaricia distintiva de estas personas que ya en el Renacimiento se empezaban a dedicar pues al comercio y que bueno, ahora sí, conformaron el grupo social que poco a poco va a ir adquiriendo poder, conocido como burguesía. Entonces, pero realmente es todo. Ahí está. Lo que ves es lo que hay. Lo volvemos a repetir. Entonces, en este caso, el arte renacentista es muy simple, más representativo y no se requiere tantos conocimientos para entender qué es lo que está pasando frente a nuestros ojos. O a ver, tenemos otro ejemplo, ¿no? Vemos el caso del arte, esta corriente o este estilo conocido como impresionismo. Veamos esta pintura pues muy bonita, ¿no? Que se llama Crepúsculo en Venecia y que fue pintada en 1908 pues, por este pintor muy reconocido que se asocia inmediatamente con el estilo impresionista, que es Claude Monet. Monet es como el, por así decirlo, uno de los autores o pintores más representativos de la pintura impresionista. Y nuevamente nos damos cuenta, más adelante vamos a ver que el impresionismo juega mucho con las sombras, con resaltar las luces, ¿no? Como la luz, como el impacto sobre los objetos, ¿no? Y sus sombras. O sea, el impresionismo juega mucho con lo que es el efecto de la luz. Pero bueno, lo vamos a dejar eso para más adelante. Esta obra de Claude Monet, pues ahora sí que es muy fácil, o sea, realmente lo que vemos es lo que hay. Es más, hasta ahí como dice el título, ¿qué vemos? Pues un crepúsculo en Venecia. Entonces nos damos cuenta que vamos a ir estudiando corrientes o estilos o tendencias artísticas que son más sencillas. En ciertos periodos históricos porque se distinguieron sobre todo por retratar, pues, o representar objetos de la vida real tal como eran, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, vemos dos obras, ya sea del Renacimiento o de la corriente impresionista, como esta obra de Monet, donde, pues, lo que vemos es lo que hay. Sin embargo, vamos a ir viendo más adelante que hay otros cuadros, por ejemplo, que requieren un poquito más de conocimientos para interpretarlos porque juegan mucho con lo simbólico, ¿sí? Vemos que las imágenes representan algo más de lo que se ve a primera vista. A ver, aquí tenemos una obra, por ejemplo, de un pintor estadounidense llamado John Gast, y esta obra es de 1872 y se titula en inglés American Progress, ¿sí? El progreso americano. Y a ver, si yo les digo, ¿qué es lo que hay aquí? Interprétenme la obra, pues si le hiciéramos una interpretación literal, alguien diría, pues vemos a una mujer gigante que está ya avanzando y que todos los demás están huyendo porque le tienen miedo a esa mujer gigante. ¿Se dan cuenta? Esa sería una interpretación literal. Pero vamos a ver que hay corrientes artísticas que usan más elementos simbólicos. O sea, ya vemos aquí que en esta obra de arte se está jugando con lo simbólico. Aquí ya no es suficiente una interpretación literal como sí podría ser suficiente a la hora de interpretar ciertas pinturas del Renacimiento o de la corriente impresionista. Pero en este cuadro, por ejemplo, yo les voy a interpretar. Lo que estamos viendo es una representación de la conquista del oeste, ¿sí? De cómo los colonos, primero ingleses y luego que fueron estadounidenses, se fueron expandiendo cada vez más hacia el oeste, en lo que ahora es Estados Unidos. Y vemos a esa mujer, no es solo una mujer gigante, o sea, no es solo que sea una mujer de gran altura y ya. Estamos viendo ahí una representación, la que en esa época, en el siglo XIX, se usaba a esta mujer llamada Columbia. Columbia era la personificación de aquellos tiempos que se usaban en las obras de arte para referirse a Estados Unidos.
Entonces vemos que la mujer representa a Estados Unidos, a Colombia, que está avanzando con paso determinado hacia el oeste, ¿sí? Y está avanzando y llevando a la vez la luz de la civilización occidental, porque vean cómo tiene de su mano, está colgando un cable de telégrafo y también tiene un libro, es decir, la educación occidental. Y vean cómo también va disipando las tinieblas y cómo van huyendo los indios, ¿no? Los grupos nativos americanos van huyendo y detrás de la mujer Columbia que representa a Estados Unidos, pues viene toda la luz de la civilización, de la razón, del progreso, el ferrocarril, el arado, la agricultura, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Cómo aquí ya necesitamos un poquito más de conocimientos para interpretar esta pintura, porque vamos a ver que hay corrientes que juegan más con los elementos simbólicos, que hay más de lo que se ve a primera vista y requiere una mayor formación de nuestra parte. También hay muchas obras de arte que van a demandar de nosotros un poquito más del conocimiento histórico, por así decirlo. Hay obras de arte que, por ejemplo, podríamos llamarlas arte histórica, en el sentido de que literalmente estas obras de arte tratan de registrar un hecho histórico, exaltarlo, de promoverlo, difundir lo que sucedió en cierta época con ciertas personas en cierto lugar del espacio y del tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos, a ver, si yo les quitara aquí la parte del título, yo les preguntaría, a ver, alguien interprete por favor esta pintura. Y a lo mejor, si vemos nada más a primera vista, pues alguien podría decir, profe, pues yo lo que veo es una mujer, le vendaron los ojos, parece como que la quieren matar. Y no está lejos de la verdad, es lo que está sucediendo. Pero se requiere un poquito más de formación o de conocimiento para darnos cuenta de quién es esta mujer y de qué es lo que pasó, qué episodio histórico, a qué episodio histórico está haciendo referencia esta obra o por qué lo quiso registrar. Y ya, por ejemplo, cuando uno ya se investiga más sobre la obra, sobre su contexto histórico, pues nos damos cuenta que la mujer que está siendo ejecutada en esta obra, que aparece ahí, que está a punto de ser decapitada, pues no es nada más y nada menos que Jane Grey, que fue en su momento, en el siglo XVI, por 1553, creo, no me acuerdo muy bien. Siglo XVI, ella es la nieta de Enrique VII, rey de Inglaterra. Ella se suponía que iba a ascender al trono de Inglaterra, pero un dato curioso es que ella solo duró 9 días en el trono de Inglaterra. Solo duró 9 días como reina de Inglaterra, porque luego hay un movimiento y se levanta la que va a ser después la futura reina, va a ser la reina María la Católica, y va a denunciarla como traidora a Jane Grey. La va a denunciar como traidora porque era protestante. Y en su reinado, pues en Inglaterra no era permitido el protestantismo, solo el catolicismo. Entonces la denuncian, la juzgan como traidora a Jane Grey, la nieta de Enrique VII, y la mandan a decapitar. Entonces, dato curioso, no ustedes sabían, pero aprovecho la oportunidad porque luego a veces no sabemos estos datos son datos curiosos, ¿no? Pero no sé si ustedes sabían que el verdugo a la hora de que iba a decapitar, por ejemplo, a reyes, a reinas, tenía que pedirles perdón. Les tenía que pedir perdón antes de decapitarlos, ¿no? O sea, sí, o sea, era como que no la pensaba 2 veces para cortarle la cabeza, pero era como, pero por favor, perdóneme, rey, perdóneme, por favor, por lo que voy a hacer. No sé, es algo muy curioso, ¿no? Son como costumbres medio raras, ¿no? Es como alguien te va a matar, pero te pide perdón antes de hacerlo. Bueno, dato curioso histórico. En fin, ahí vemos entonces un caso de cómo hay arte donde nos va a servir conocer un poquito más del contexto histórico para entender lo que está siendo registrado. En este caso veíamos entonces que un juicio poco formado, o sea, así a las carreras, nos lleva a la conclusión de que lo que tenemos ante nuestros ojos es la escena de una mujer que va a ser decapitada. Pero ya un juicio más formado, más educado, nos ayuda a entender quién es la persona que está siendo aquí llevada a la decapitación y por qué la llevaron. Entonces, bueno. Igual, también habría que señalar que tenemos que prestar mucha atención también al aspecto o al rol social que ha cumplido el arte en la mayoría de las etapas de la historia del arte, ¿sí? Es decir, la mayoría del arte
tiene un componente ideológico muy fuerte, un rol social, o mejor dicho, cumple una función propagandística. O sea, no crean, miren, esa idea de que el autor, ya sea de una obra arquitectónica, de una pintura, de una fotografía, de una escultura, esa idea de que todo lo hacen solo por amor, por el amor al arte en sí, pues no es muy cercana a la realidad o no lo ha sido durante la mayor parte de la historia, porque la mayoría de los artistas han tendido a ya sea pintar, a fabricar esculturas o monumentos, etcétera, han tendido a hacer su trabajo cumpliendo un rol social o sirviendo a ciertas instituciones que les pagan para que propaguen ciertos mensajes. En ese sentido, la mayoría del arte que vamos a ver aquí o que ustedes van a ver en internet circulando o hoy en día, la mayoría del arte a lo largo de la historia ha cumplido un fin propagandístico, perdón. Es decir, el arte, en resumen, ha tendido a ser un medio para transmitir cosmovisiones, ideas, formas de interpretar el mundo. Por ejemplo, a ver, vamos a ver esta obra de arte muy, muy famosa de Pablo Picasso. ¿Quién no ha oído hablar de Pablo Picasso, verdad? O sea, es como Picasso, hasta sale una referencia de él creo que en Toy Story, ¿no? Cuando el señor cara de papa dice, mira, soy Picasso, ¿no? Es muy famoso Picasso. Entonces Picasso, pues él ahora sí que él es el autor de este famoso cuadro que es el Guernica, ¿sí? Y él lo pintó en 1937. Aquí está más difícil, ¿no? A ver, si yo les digo a ustedes, a ver, por favor, interprétenme aquí este cuadro de arte. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué está pasando? Les aseguro que la mayoría no me podrían decir muy, o sea, a lo mejor se dan una idea, pero creo que la mayoría no estaríamos capacitados para interpretarlo correctamente. A lo mejor alguien dice, bueno, pues, profe, yo veo ahí como un toro, veo ahí como un caballo, veo ahí como gente, rostros de gente, una luz, un candil, ¿qué más? No sé. Y ya, una espada rota por ahí abajo tirada, etcétera, una mujer, un niño. Pero ¿qué más? ¿Sí? Se dan cuenta, por eso es necesaria la formación para poder apreciar la riqueza y la belleza del Guernica en este caso. Entonces, ya cuando investigamos, cuando nos tomamos el tiempo, el esfuerzo para leer, para investigar, para nutrir nuestro conocimiento y entender por qué pintó Picasso y quién mandó a Picasso que pintara esto, en qué contexto histórico, entonces ya cobra sentido toda la imagen. Podemos interpretar el significado de estos símbolos. Entonces, a ver, yo aclarándoles aquí un poco, el Guernica, fíjense bien, es un ejemplo de cómo el arte puede servir para fines propagandísticos. No muchos saben, pero el Guernica, de hecho, sí, lo pintó Picasso, pero no crean que lo pintó porque, nomás porque, por amor al arte, no. Hubo un fin político, ¿sí? Tuvo una motivación política. Porque en esos años, en los años 30, del 36 al 39, no sé si ustedes sepan o ya lo han visto en Historia Universal, pero ¿qué se dio en España en aquellos años? Pues la guerra civil española, exactamente. Recuerden que estaba el bando de los republicanos de la Segunda República Española, que luchaban contra, pues esto que algunos consideran un gobierno totalitario del general Francisco Franco, ¿no? Que recibió, por cierto, no sé si ustedes sabían, pero Franco, ese militar español, en esos años recibió apoyo de los nazis y también de Mussolini, si no mal recuerdo. Y de hecho, entonces ya cuando investigamos nos damos cuenta que esta obra se llama Guernica porque hace referencia a un episodio, a un bombardeo que ejecutaron estas fuerzas del general Franco con apoyo de aeronaves en la Fuerza Aérea Nazi y también de la italiana de Benito Mussolini, que son las facciones que luego se van a enfrentar en la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos bombardearon Guernica, que es un pueblo, un lugar ahí en España, ¿sí? Entonces lo bombardearon y mataron a varios cientos de civiles, aunque hay muchas dudas sobre las cifras correctas, pero bombardearon a estos civiles y muchos murieron. Entonces, con esto Picasso trató de registrar los horrores de la guerra, ¿no? De aquellos tiempos y registrar los horrores del totalitarismo, ¿no? Y ya lo vemos con atención, ya hay gente experta que nos dice, bueno, el Guernica, por ejemplo, vemos ahí, hay quienes piensan que el toro y el caballo representan al pueblo español, que son símbolos del pueblo español que sufrió el bombardeo, ¿no?
O por ejemplo, vemos ahí una madre, vemos allá abajo del toro que hay una madre angustiada. Las mujeres están muy representadas aquí, que son las mujeres en este caso símbolo de luz, de vida y en este caso de sufrimiento, ¿no? Vemos ahí como una madre que está cargando a su hijo muerto por el bombardeo. Vemos a un soldado ahí tirado con una espada rota, ¿no? Que muchos piensan que representa a la facción republicana. Entonces que está ahí tirada, derrotada. Y vemos más mujeres que están como que con expresiones de sufrimiento, ¿sí? Entonces, bueno, así es un análisis muy somero, muy breve, pero vemos que el contexto histórico, investigar más que nada el contexto histórico de España en esos tiempos nos da más elementos para interpretar de manera adecuada el de Guernica, ¿sí? Ya sabemos por qué se llama Guernica, ya sabemos cuál es el mensaje de Picasso a través de esta obra y también la motivación política, porque Picasso, de hecho, llega a elaborar esta obra por petición del Ministerio de Bellas Artes de aquel momento, del bando republicano. Entonces, él obviamente está representando, está obedeciendo a fines políticos, está creando un arte para divulgar la cosmovisión política del bando republicano, no del conservador del general Franco. Y de hecho esta pintura se expuso en una galería de arte internacional en París en esos años también para conseguir apoyo a favor del mando republicano. ¿Se dan cuenta? Entonces el arte, esta visión de que el arte es como, pues sí, como que siempre el arte es solamente que todos los artistas trabajan por el puro amor al arte. No, no, no es cierto. Una gran parte de los artistas a lo largo de la historia han recibido patrocinio, ¿sí? Mecenazgo de instituciones económicas, políticas, sociales y culturales de su tiempo y por lo tanto han transmitido significados o mensajes o ideologías de su tiempo. No es de extrañarnos, no estamos aquí diciendo si Picasso estaba en el bando correcto o no de la historia de su momento, solo estamos explicando que su obra, por ejemplo, la de muchos otros, así ha buscado pues transmitir una idea muy propia de un bando político, porque recibió financiación de esas instituciones. Pero lo mismo podemos decir también, por ejemplo, de instituciones religiosas, ¿no? Ya no hablando ya del siglo XX o del siglo XIX, podemos irnos más atrás, ¿no? También vemos obras arquitectónicas, por ejemplo, en la Catedral de León, vean nada más qué hermosura, me encantan las catedrales, personalmente me fascinan las catedrales góticas, pues aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo que nos sirve para ilustrar cómo muchos artistas, en este caso arquitectos, pues trabajaron, no porque dijeron, ay, quiero construir un edificio muy bonito llamado catedral, no, trabajaron para qué, trabajaron sirviéndole a un poder, en este caso político religioso, que pretendía seguir transmitiendo las creencias religiosas, en este caso el catolicismo, seguir llamando seguir creando espacios para transmitir las creencias, las enseñanzas del catolicismo, exactamente. Y por eso, ¿quién les pagaba a estos arquitectos? Pues el poder político religioso, en este caso, ¿no? La Iglesia Católica. A ella le interesaba eso. Entonces, muchos papas, de hecho, por ejemplo, en la época del Renacimiento y antes, fueron mecenas, patrocinaron obras de arte. Por ejemplo, Miguel Ángel es el mejor ejemplo. Entonces, veamos a ver aquí otro ejemplo, ahora una obra arquitectónica hermosísima, la Catedral de León de España, que fue construida en el siglo, tomó mucho tiempo, el siglo XIII, ¿no? Que es la época ya casi saliendo un poco de la Edad Media, la Baja Edad Media. Y ven qué maravillosa, no sé si ustedes sepan, pero la arquitectura gótica, vean, a primera instancia, ¿qué resalta de las catedrales góticas? Pues resalta su verticalidad, su gran altura. Vean cómo terminan en puntas como en agujas. Cuando ustedes vean edificios así, catedrales, templos, que son de gran altura, que terminan así como en agujas, en puntas, eso es arquitectura gótica. Vean en la entrada, ven un círculo, con un vitral hay un círculo, ese es el llamado rosetón, eso es muy típico de esta corriente artística. El rosetón, ¿sí? Esto, los vitrales, definitivamente, a mí me fascinan los vitrales, lo admito, ahí sí, más allá de que uno sea creyente o no, cristiano, católico, protestante, judío, es una hermosura. O sea, eso es la verdad, no tenemos que estar de acuerdo con el catolicismo para decir qué hermosa expresión artística, ¿verdad? Vean nada más qué increíble. Y cómo en este caso el diseño arquitectónico gótico cumplió una función.
O sea, imagínense en aquellos tiempos, o sea, la Catedral de León, entrar y inmediatamente ser apabullado, ser impactado por... O sea, la arquitectura gótica, aparte de su verticalidad, de los vitrales y todo esto, pues lo que más le distingue a la arquitectura gótica es la luz. La luz que en este caso en aquella época, por influencia del llamado neoplatonismo, llegó a significar o a representar a Dios mismo, ¿no? Entonces, ¿qué se busca? Los arquitectos de esa época buscaban que la luz que representaría a Dios, penetrara en el espacio llamado catedral y que además esa luz invadiera con muchos colores, con mucha riqueza y diversidad, que impactara a las personas y generara un sobrecogimiento, un fervor, una reverencia hacia Dios, ¿no? Y además tenía, o sea, eran catedrales de gran altura, que las bóvedas estaban hasta arriba. Entonces, eso que hacía que el creyente en cuanto entrara era impactado por estas expresiones artísticas, imágenes que hacían referencias a episodios bíblicos, a los grandes santos y santas del pasado, y luego la verticalidad, o sea, ver hacia el techo, la bóveda está a gran altura, o sea, hace relacionarte con la idea de lo divino, lo que está más allá de lo sagrado, ¿sí? La altura representa la divinidad también, esa distancia entre el cielo y la tierra. Y todos estos elementos, pues ahora sí que volvemos a lo mismo. En este caso, el movimiento gótico buscaba generar un fervor religioso y no era exento, no era por amor al arte, ¿sí? No fue que no pusieron esos vitrales nomás porque se veían bonitos, los pusieron ¿para qué? Porque había un fin propagandístico, en este caso era un fin religioso, o sea, quería seguir transmitiendo esas creencias que, de las cuales la Iglesia Católica en su tiempo se consideraba la preservadora, la guardiana de esta verdad. Entonces vemos, además, por cierto, un dato curioso, algo que a veces no se sabe, pero fíjense qué interesante. ¿Saben por qué se le llamaba arte gótico? ¿Sí? No gótico como el de las chicas góticas que luego ahí sacan sus memes, ¿no? He visto que ponen memes de la gente que le gusta las chicas o los chicos góticos. Pero eso es otra cosa. Aquí gótico, fíjense bien, es muy curioso porque ¿por qué se le llamó arte gótico o arquitectura gótica? Bueno, se le llamó así porque gótico viene de godo y los godos fueron unos invasores, entre comillas, bárbaros, que fueron los que se encargaron de hacer que cayera el Imperio Romano. Ya ven que hubo invasiones bárbaras, entre comillas, que luego provocaron la caída del Imperio Romano. En Occidente, obviamente, invadieron España, Francia, Italia, etc. Y uno de esos pueblos que invadieron fueron los godos, de ahí viene gótico. Y es curioso porque el término gótico surge en la época del Renacimiento. Pero recuerden que en el Renacimiento los filósofos y los artistas de ese tiempo dejaron de estar, se fascinaron más bien por el arte de los griegos y los romanos. De hecho, fue como ellos buscaron poner de moda otra vez los estilos o los modelos grecorromanos y le hicieron el fuchi a todas esas manifestaciones artísticas del medievo, entre ellas el gótico. Y usaron la palabra gótico para referirse a ese arte, a esas manifestaciones o estilos artísticos propios de la Edad Media, que eran referidos como góticos en un sentido peyorativo, o sea, como si fuera un arte degradado, un arte que era más bien propio de los bárbaros germanos, de los bárbaros godos en este caso, que invadieron al glorioso Imperio Romano. Qué curioso, ¿no? Y bueno, pues entonces ahora sí podemos llegar a la conclusión, nuevamente, de que ver y mirar no son la misma cosa. Y que lo que aquí vamos a buscar aprender en este curso es aprender a mirar las obras de arte, en el sentido de aprender a leerlas completamente, ver sus detalles, mirar sus detalles, comprender e interpretar su riqueza, la técnica, el color, todo lo que hay más allá de lo que se ve a primera vista. Entonces, y eso es así porque vamos a ver que hay corrientes artísticas que pues algunas son más sencillas de interpretar, como ya vimos las del siglo XVI, el arte del Renacimiento, el arte impresionista, pero hay otros que recurren a muchos elementos simbólicos o históricos que requieren pues de un conocimiento, una formación más profunda. Bueno,
Espero que hayan disfrutado la clase. Me encantaría, ojalá, si me dejan ahí comentarios en este video, qué les gustó, qué aprendieron, qué les llamó la atención. Y no olviden también ahí responder a la pregunta en los comentarios. Si alguien sabe cómo se llamó la obra que les puse ahí y que no les dije el nombre y quién es el autor, pues vamos a estar ahí revisando los comentarios. No olvides comentar y suscribirte. Bueno, chicos, chicas, espero que hayan disfrutado la clase. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Adiós.